Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. El maestro recomienda a sus discípulos: no juzguen y no los juzgarán, porque los van a juzgar como juzgan ustedes, y la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas la viga que tienes en el tuyo? Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 1 al 5. Juzgar no es un principio de convivencia social, ni tampoco para la salud espiritual de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 25 de junio, año 2018. La palabra de Dios recomienda, por medio de una advertencia, qué es lo que debemos hacer. Creo yo que uno se puede orientar por el campo de los deberes y de las obligaciones de uno como ser humano en una sociedad. Siempre estamos hablando de derechos, o le estamos diciendo a los demás: no juzguen, no critiquen, no se compare, no haga esto, no haga aquello. Yo creo que la Biblia plantea las cosas al contrario. La Sagrada Escritura realiza un planteamiento por medio de una advertencia, una explicación y dándole una razón de ser. Es bueno que la palabra nos regale advertencias para saber comportarnos en la sociedad, para madurar, para crecer y para poder convivir perfectamente con los demás. 3 elementos me parecen importantes para destacar en el día de hoy. El primer elemento del segundo libro de los Reyes en la Biblia, en el capítulo 17, el caso de Salmanasar, rey de Asiria, que invade el país, asedió a Samaria, y en el año 9 de Oseas, el rey conquistó Samaria, deportó a los israelitas y los instaló en Jalac. Todo un acontecimiento, toda una guerra, toda una violencia, toda una destrucción. Y la destrucción está en que las personas somos tercas y no nos dejamos guiar por el juicio de Dios. Dice el libro de los Reyes que el Señor le había advertido a Israel por medio de los profetas: vuelvan de su mal camino, guarden sus mandatos y preceptos, sigan la ley que yo le di a sus padres, que les comuniqué por mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron personas muy tercas. El juzgar puede ser una terquedad del ser humano. Creer que juzgar sirve de a mucho cuando el juzgar amplía la connotación de la separación entre las relaciones entre las personas. Por eso no es que la advertencia no tenga sentido en Jesús de Nazaret. Si el Hijo de Dios dije: no juzguen y no serán juzgados, y de la misma manera con que usted juzga a los demás, lo van a juzgar a usted, y tiene toda la razón. El Papa Francisco, en una homilía en el mes de febrero en el año 2018, decía una frase bien interesante. Recordó ese día que Dios es el único juez y que por lo tanto no nos corresponde a los seres humanos juzgar a las demás personas. Es Dios a quien le corresponde juzgar. Y juzgar a los demás es algo bien maluco, dice el Papa, inmaduro e hipócrita de parte de cada persona, porque el único juez se llama Dios y es el único que sabe juzgar. Ahora, ¿por qué Dios es el único juez? Lo aclara el Papa Francisco diciendo: porque la manera como piensa Dios es tan diferente
a la manera como juzgaría un ser humano. Dios juzga siempre con misericordia. Termina el Papa su reflexión: no debo juzgar. Y lo aplica en los deberes de cada persona, lo que cada persona debería cumplir en su vida. Unos deberes, y no hablar tanto de derechos, cuáles son mis deberes al comportarme con los demás. El área de la psicología es bien interesante, recomendando no juzgar a las demás personas. Y recomienda varios pasitos para uno poder madurar como persona y convivir bien con los demás, dejarle el juicio a Dios y dedicarme a convivir con el otro y a tener caridad, misericordia con los demás, a la tolerancia, a la prudencia y al buen vivir. Dicen los psicólogos que hay que pensar antes de actuar y dan esa primera recomendación. Una segunda recomendación: nadie es perfecto y hay que partir a hacer una reflexión de que la perfección es Dios y las personas estamos invitadas a ser perfectos como Dios es perfecto, en la medida en que cada día hacemos las cosas mejor, corregimos las debilidades, corregimos esa manera tan maluca de estar juzgando a todos. Como dijo el Papa en una reunión, en un almuerzo de 2 horas, ¿cuántos minutos utilizamos rajando de los demás? Grave la situación. Sigue el psicólogo recomendando: recuerda que todas las personas somos iguales. Parodiando la Biblia, somos iguales delante de Dios. Otra recomendación psicológica es: mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo primero como persona, como diciéndole: mírate al espejo, y ahí sí ponte a hablar de los demás. Otra: siéntete bien contigo mismo. Cuando uno se siente bien, cuando uno no tiene complejos con las demás personas, cuando uno no se cree más que los demás, ni menos con los demás, ni tiene tipo de comportamiento, se siente bien consigo mismo. No tiene necesidad de juzgar a los demás. También dicen los psicólogos que hay que pensar que las apariencias se engañan y a veces juzgamos a los demás demasiado rápido y demasiado ligero. Termina el psicólogo diciendo: recuerda que juzgar hace mucho daño a la mente, al alma de la persona, a la salud de la personalidad. Y con juzgar no siempre tenemos la razón. Hay que cuidarse en los juicios porque no siempre tenemos la razón. Te escondes en el mar y aunque no te puedo ver, te puedo